La mirada de Spinoza sobre el misterio del 666. La superstición nace del miedo. La comprensión, de la luz que el alma se atreve a mirar. Spinoza, Tratado Teológico Político. La historia del pensamiento está llena de símbolos que fueron temidos más que comprendidos. Entre ellos, el 666 se erige como un eco oscuro en la memoria colectiva, el número de la bestia, el sello del anticristo, la cifra del fin del mundo. Pero Spinoza, el filósofo que osó mirar a Dios sin los lentes del dogma, no habría temblado ante ese número. Él habría preguntado, con la calma de quien diseca el mito: ¿qué significa realmente, y por qué debemos creer que encierra algo sobrenatural? Su método, radical en su sencillez, era como una espada que corta la niebla. En vez de aceptar las palabras sagradas como mandatos caídos del cielo, Spinoza propuso leerlas como lo que son: textos humanos, escritos por hombres que pensaban, sentían, temían y luchaban dentro de circunstancias concretas. Así comienza su revolución: colocar la razón por encima del miedo. Y si aplicamos esa razón al 666, el enigma se disuelve lentamente. Lo que parecía un abismo místico se convierte en una huella histórica. La bestia ya no es el diablo que vendrá del abismo, sino el poder que oprimía a los hombres, un símbolo político, un lenguaje cifrado, una denuncia encubierta. Para Spinoza, la verdad no necesitaba truenos ni milagros, solo honestidad intelectual. Paso 1. El contexto, no el misterio. Spinoza habría empezado con la premisa fundamental de su método. Nada se entiende sin conocer el propósito del autor y las circunstancias de su tiempo. El Apocalipsis, diría él, fue escrito en una época de persecución. Sus autores no podían nombrar abiertamente a sus enemigos, el Imperio Romano y sus emperadores, así que usaron símbolos. El dragón, la bestia, el número del hombre, son máscaras del poder político bajo el disfraz del mito. El 666 no fue un número divino, sino un código de resistencia. Paso 2. La lengua, no el dogma. Spinoza era filólogo antes que teólogo. Sabía que el lenguaje es un puente entre el espíritu y la confusión. Por eso exigía conocer el idioma original de los textos. La Biblia, escrita en hebreo, griego y arameo, guarda secretos que se pierden en la traducción. Así, cuando el autor del Apocalipsis dice «aquí hay sabiduría», el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, está invitando a una operación lingüística, no mística. Calcular, descifrar, sumar. Paso 3. La razón, no el miedo. El miedo, decía Spinoza, es el padre de la superstición. El hombre teme lo que no entiende, y el sacerdote, temiendo perder su poder, convierte ese miedo en religión. Así ocurrió con el 666, un símbolo que alguna vez fue un acto de valentía se transformó en un instrumento de control. El pensamiento de Spinoza lo destruye porque devuelve el símbolo al terreno del hombre. La bestia deja de ser un demonio, es el rostro del poder injusto. Y su número no predice el futuro, denuncia el presente. Paso 4. La prueba racional. Spinoza habría dicho: si algo es verdadero, debe poder demostrarse con la misma claridad que un axioma de la geometría. Entonces, si el 666 tiene sentido, debe poder explicarse con datos, letras y lógica, no con temor. Y en efecto, las pruebas existen, aunque la Iglesia las silenció durante siglos. C. Implicación filológica. Spinoza habría dicho que esta es la prueba geométrica de la interpretación racional. El texto invita explícitamente a calcular, no a temer. La bestia no es el demonio, sino el César que persigue y asesina. El número no es una maldición eterna, sino una denuncia codificada contra el poder. Un lenguaje clandestino en tiempos de censura. Y allí se revela la genialidad de su método. La verdad no necesita milagros, solo una mente libre y una suma correcta. El impacto político del Tratado Teológico Político, TTP. Como Spinoza desarmó el poder de la Iglesia y sembró la libertad moderna. Cuando Spinoza publicó su Tratado Teológico Político en 1670, Europa estaba atrapada entre la espada de los dogmas y el fuego de las guerras religiosas. El miedo era ley y el pensamiento, delito.
El filósofo de Ámsterdam encendió una antorcha en medio de esa oscuridad. Su propósito no fue destruir la fe, sino liberarla del dominio del clero y del Estado. Cronología del impacto. 1. 1661, 1670. El nacimiento del método. Mientras trabajaba sus lentes y vivía casi como un exiliado, Spinoza escribía en secreto el TTP. Allí propuso algo impensable: que la religión debía someterse a la razón y el Estado debía garantizar la libertad de pensamiento. Sus enemigos lo llamaron el hombre más peligroso de Europa. 2. 1670. Publicación y persecución. El TTP fue publicado de forma anónima, pero su estilo lo delató. Las autoridades religiosas lo denunciaron, la comunidad judía ya lo había excomulgado, y los teólogos cristianos lo consideraron un hereje. ¿Su crimen? Decir que los milagros son fenómenos naturales mal comprendidos, y que la Biblia debe leerse como cualquier otro libro. 3. 1680, 1800, la semilla de la Ilustración. Filósofos como Bayle, Locke, Voltaire y Diderot tomaron el legado espinociano. La separación entre Iglesia y Estado. La defensa de la libertad de conciencia. Y la idea de que la verdad no puede ser impuesta por decreto religioso. El TTP fue el primer manifiesto moderno de la libertad de expresión. 4. Siglo XIX-XX, de la sospecha al reconocimiento. Spinoza, antaño maldito, se convirtió en el padre de la crítica bíblica moderna. Su método histórico-lingüístico fue la base de la hermenéutica contemporánea. El pensamiento laico, el racionalismo y la ciencia encontraron en su obra un refugio y una inspiración. Reflexión final. Si Spinoza levantara la vista hoy, no vería en el 666 el signo del diablo, sino el reflejo del miedo humano cuando olvida pensar. Para él, cada símbolo malinterpretado es una cadena más en la mente colectiva. Su método, paciente y luminoso, fue un acto de desobediencia sagrada. Leer lo que otros temían mirar. Así, el número de la bestia no anuncia el fin del mundo, sino el fin de la ignorancia. Porque cuando la razón toca el fuego del mito, el infierno se disuelve y solo queda la verdad. Imagina, solo por un instante, que el número 666 no es un símbolo del demonio, sino un espejo. Un espejo que la humanidad ha temido mirar porque en su reflejo no aparece una bestia con cuernos, sino el verdadero rostro del poder que manipula la fe. Ahí, en ese resplandor oscuro, surge Baruch Spinoza, el excomulgado, el que osó mirar detrás del velo. El hombre que fue desterrado por querer comprender a Dios sin las cadenas de los dogmas. Su pensamiento no destruye lo sagrado, lo purifica. Y desde ese fuego, nos enseña a leer el 666 no como superstición, sino como una cifra filosófica, política y humana. 1. El método, leer sin miedo al símbolo. Spinoza no lee los textos sagrados como un devoto arrodillado, sino como un cirujano del pensamiento. Su método, el mismo que empleó en el Tratado Teológico Político, consiste en desnudar las escrituras hasta descubrir su estructura racional. Para él, cada palabra debe entenderse según el idioma, el contexto, la intención y la época del autor, no según el interés de quienes siglos después la manipulan. Cuando Spinoza se acerca al número 666, no busca al demonio, busca al autor, al símbolo y al poder que lo engendró. Nos dice: el error nace cuando se toma por revelación lo que fue una alegoría. Así inicia su lectura, no con miedo, sino con razón. Él desmonta la idea de que el Apocalipsis sea una profecía sobrenatural, lo entiende como un texto político, escrito en clave para sobrevivir a la censura del imperio. El 666 no es una advertencia divina, sino una cifra codificada por un pueblo oprimido. 2. El cálculo gemátrico, el secreto de Nerón. Spinoza, amante de la filología y las lenguas, habría analizado el texto original en griego y hebreo. El número de la bestia, dice el Apocalipsis 13:18, es número de hombre. El término de hombre, anthropou, no alude a lo infernal, sino a lo histórico. Y cuando el texto dice el que tenga entendimiento, calcule el número, invita al lector a resolver un acertijo político, no a temer una profecía eterna. Ahí entra la gematría, el sistema hebreo donde cada letra equivale a un número. Spinoza habría mostrado el cálculo así. Nerón César, escrito en hebreo arameo.
Nan igual a 50. Res igual a 200. Bab igual a 6. Nan final igual a 50. Gof igual a 100. Samek igual a 60. Res igual a 200. Total igual a 666. Pero en el mundo latino, donde el nombre se transcribía como Nero César, sin la N final, la suma daba 616. Por eso existen manuscritos antiguos con esa variante. Ambos números apuntan al mismo personaje, Nerón, el emperador que persiguió a los cristianos y quemó Roma mientras culpaba a los inocentes. Para Spinoza, ese hallazgo sería una prueba irrefutable de que el número de la bestia no es una clave mística, sino una denuncia política camuflada. Un mensaje cifrado de los oprimidos, escondido bajo el velo del mito para burlar al poder. 3. El símbolo y el poder, la herejía que libera. En el método de Spinoza, cada mito es una forma de resistencia. La Iglesia, siglos después, olvidó eso. Tomó el símbolo y lo invirtió, convirtió un mensaje de libertad en un arma de control. Lo que nació como crítica al imperio terminó usado para mantener nuevos imperios espirituales. Y así, el 666 se volvió un dogma del miedo. Spinoza no habría condenado esa tergiversación con ira, sino con claridad. La superstición nace del temor. Y donde hay temor, el hombre deja de pensar. Por eso su análisis no busca destruir la fe, sino devolverle su sentido original, la libertad de comprender. El número de la bestia, bajo su mirada, se convierte en una metáfora de los regímenes que exigen obediencia ciega. Cada vez que una institución dicta que debes creer, ese es el 666 actuando en el presente. 4. El eco del pensamiento libre. El método espinociano es un llamado a recuperar el poder del entendimiento. En su visión, Dios no es un monarca celoso, sino la totalidad misma de la realidad, la natura naturans. Por eso, comprender la naturaleza, y también los textos, es un acto sagrado. Cuando el hombre entiende, participa de la divinidad. Cuando teme, la pierde. Así, leer el 666 con la razón es un acto de emancipación. Despojarlo de su aura de terror es restituirle su dignidad simbólica. Spinoza no nos dice no creas en nada, sino comprende todo por ti mismo. Y en esa comprensión, la bestia desaparece, porque nunca existió fuera del miedo. Conclusión, el espejo que devuelve la libertad. En el silencio final, Spinoza mira al lector y parece susurrar. El demonio no habita en el número, sino en la ignorancia que lo adora. El 666, entonces, no es la marca del mal, sino la marca del poder cuando suplanta la verdad. Y entenderlo es una forma de romper las cadenas más antiguas de la historia humana. Las que atan la razón al miedo, y la fe al control. En su lectura, el Apocalipsis deja de ser un libro de condena y se convierte en un manifiesto de resistencia espiritual. El número maldito se transforma en un espejo donde el hombre puede reconocerse y, al hacerlo, redimir su pensamiento. Esa fue la herejía luminosa de Spinoza. Enseñarnos que incluso el 666, cuando se lee con razón, puede revelar la verdad más divina de todas. Que el verdadero infierno es vivir sin pensar. Spinoza ante el número de la bestia, la razón contra el miedo. Planteamiento, el temor, el símbolo y el método. Durante siglos, el 666 ha sido un signo de terror popular. En templos y sermones, se ha pronunciado con voz grave, como si nombrar ese número fuera a abrir una grieta hacia el infierno. Se le ha llamado el número de la bestia, el sello del anticristo, la cifra oculta del diablo. Pero lo que Spinoza vio allí no fue una maldición cósmica, sino un espejo del alma humana, el miedo disfrazado de teología. Para él, no existían números infernales ni signos divinos que escaparan al orden natural. Todo, también la Biblia, debía leerse como lo que es, una obra escrita por hombres, en lenguas humanas, dentro de circunstancias históricas concretas. El error, pensaba, no radica en el texto, sino en la lectura supersticiosa del texto. Y donde los hombres dejan de entender, inventan demonios. Así, el 666 no es un misterio sagrado, sino un desafío racional. Spinoza no busca un mensaje oculto en el Apocalipsis,
busca desmontar el mecanismo por el cual los poderosos transforman un símbolo político en un instrumento de control espiritual. No pregunta, ¿qué demonio representa? Pregunta, ¿a quién servía ese símbolo en su tiempo, y por qué seguimos temiéndolo? 1. El punto de partida del método, leer sin temblar. Spinoza nos invita a mirar los textos religiosos como un filólogo, no como un creyente aterrorizado. Su método, radical para su época, consistía en liberar la interpretación de la autoridad. Si la Biblia fue escrita por hombres, debe ser entendida a través de la razón, la gramática y la historia. Solo así puede descubrirse el sentido real detrás del símbolo. Por eso, cuando la tradición cristiana toma el 666 como un anuncio del anticristo eterno, Spinoza vería allí una desviación, el paso del análisis al miedo, del símbolo al mito. La exégesis se convierte en predicación del terror. El texto, que en su origen fue un manifiesto de resistencia política contra Roma, se vuelve un instrumento eclesiástico para domesticar conciencias. El filósofo neerlandés desarma el texto desde su raíz, qué lenguaje se usa, en qué contexto histórico, y con qué intención fue escrito. Cada número, cada nombre, cada imagen apocalíptica tiene un propósito humano. Así como los antiguos hebreos usaban la gematría para cifrar nombres y críticas políticas, también el autor del Apocalipsis ocultó su denuncia del imperio bajo símbolos numéricos. La bestia no era un ente sobrenatural, era el poder romano, la opresión visible transformada en metáfora. 2. De la superstición al análisis, desmontar el teatro del miedo. Spinoza diría, el mal no tiene número, el miedo sí. Las religiones, cuando se apartan de la razón, convierten lo simbólico en literal, lo literario en dogma, lo histórico en profecía eterna. El 666 dejó de ser una cifra crítica contra el César para volverse una marca de pánico espiritual, útil para quienes necesitan que el pueblo tema, no piense. En el Tratado Teológico Político, Spinoza advierte que la fe supersticiosa nace del temor. Los hombres, incapaces de comprender las causas naturales de las cosas, inventan voluntades divinas y maldiciones ocultas. Temen al trueno y lo llaman castigo. Temen al número y lo llaman sello del diablo. En ambos casos, la mente abdica de su soberanía. La ignorancia del hombre sobre la verdadera causa de las cosas produce, inevitablemente, su esclavitud ante las imaginarias. Por eso, su tarea no es desacralizar el mundo, sino purificar la mirada. No hay misterios prohibidos en la naturaleza, solo causas aún no entendidas. Lo que para el teólogo es símbolo de condena, para el filósofo es un dato del lenguaje humano. Así, Spinoza desmonta la maquinaria del terror. Donde otros ven el sello del anticristo, él ve un código de resistencia de los primeros cristianos contra Roma. Donde otros anuncian el fin del mundo, él ve una metáfora de transformación política. Donde otros levantan altares de miedo, él levanta un método de libertad. 3. El número como espejo del poder. El 666, leído bajo el método de Spinoza, no es una cifra mágica, sino un reflejo de la historia. En la tradición hebrea, las letras tenían valor numérico. En ese sistema, gematría, el nombre Nerón César, en su forma hebraica, NRWNQSR, suma precisamente 666. El autor del Apocalipsis no estaba describiendo un demonio metafísico, sino denunciando al emperador que perseguía a los cristianos. El símbolo era, en su origen, un acto de subversión. Pero siglos después, los intérpretes institucionales lo transformaron en un ícono de miedo eterno. El gesto político se volvió dogma teológico. Lo que fue un código de resistencia se convirtió en cadena para el pensamiento. Spinoza, al estudiar esto, revela un principio que recorre toda su filosofía. Toda dominación comienza con una interpretación. Cuando el lenguaje se monopoliza, el poder se perpetúa. Y cuando el miedo se reviste de santidad, la razón calla. Por eso, leer correctamente es un acto político. Comprender el 666 desde su contexto es una forma de rebelión contra la superstición. Spinoza nos enseña que liberar al texto es liberar al espíritu. 4. Conclusión, el método contra el misterio. El 666 sigue vivo no porque encierre una maldición, sino porque encarna la lucha eterna entre el conocimiento y el miedo. Spinoza no lo descifra para tranquilizarnos, sino para despertarnos.
Nos dice, en silencio, no temas al número, teme a quien te enseña a temerlo. Su lectura no destruye el símbolo, lo redime. Nos recuerda que todo lo que los hombres temen irracionalmente se convierte en instrumento de otros hombres. Y que el verdadero sello de la bestia no está grabado en la piel, sino en la mente que renuncia a pensar por sí misma. El fin del conocimiento no es huir del miedo, sino comprenderlo. Spinoza devuelve el número a su lugar, dentro del orden de la razón, dentro de la historia humana. Allí, el 666 deja de ser un eco demoníaco y se vuelve una advertencia sobre nosotros mismos. Cuando la ignorancia reina, el poder siempre encontrará una cifra para esclavizar la mente. El método spinoziano, lo que hizo Spinoza en el Tractatus Theologico-Politicus. Introducción breve, para orientar el oído. Spinoza no redacta un manual de fe ni un tratado devocional, construye una técnica de lectura. En el Tractatus Theologico-Politicus, TTP, despliega, con paciencia casi quirúrgica, un método que destripa cómo los textos sagrados operan, lingüísticamente, históricamente, políticamente. Y cómo esa operación condiciona creencias y poderes humanos. Lo que sigue es una exposición amplia y profunda de esa técnica, sus presupuestos, sus argumentos y sus consecuencias prácticas para leer pasajes cargados de terror simbólico, como el Apocalipsis y su 666. 1. Contextualización histórica, las escrituras como productos humanos e históricos. Para Spinoza el primer movimiento metodológico es devolver la escritura al tiempo y al lugar de su producción. No se trata de reducir lo sagrado, sino de situarlo, quién escribió, con qué lenguaje, para qué audiencia y bajo qué circunstancias políticas y sociales. Esta insistencia es política y hermenéutica a la vez, porque un texto no es un ente atemporal que cae del cielo, sino una respuesta humana a problemas históricos concretos. Leer el Antiguo o Nuevo Testamento a la manera de un manual físico o de constitución política atemporal es, desde su mirada, una confusión grave que permite abusos de autoridad. Spinoza rastrea, por ejemplo, las condiciones sociales del pueblo hebreo, la función retórica de los profetas, y la intención práctica de ciertos pasajes. Muchos textos cumplían funciones de cohesión social, de identidad nacional o de resistencia política. Entender ese para qué desactiva la lectura mítica que convierte imágenes históricas en mandatos eternos. 2. Crítica de la profecía, imaginación, lenguaje y límites del conocimiento profético. Una de las piezas más radicales del método spinoziano es su teoría de la profecía. Spinoza no niega inmediatamente que los profetas hayan tenido visiones o experiencias intensas, sí niega que esas experiencias constituyan conocimiento universal, racional y necesario. La revelación profética, según él, es fundamentalmente fenomenológica y comunicativa, surge de la imaginación, de estados emocionales y de marcos lingüísticos y culturales muy concretos. Por eso, debemos distinguir la experiencia subjetiva del profeta, visión, éxtasis, intuición, de la proposición racional que afirma verdades universales. Los profetas hablan en metáforas, imágenes y símbolos. Su lenguaje es literario y dirigido a públicos particulares, por lo tanto es contextual y no puede ser trasladado automáticamente a proposiciones filosóficas o científicas. La autoridad de la profecía depende de la autoridad social y política que la respalde, no de una garantía epistemológica. Objetiva Spinoza, así, desacopla la experiencia visionaria del estatus epistemológico que con frecuencia le atribuyen los intérpretes religiosos. Lo visionario inspira, conmueve, persuade, pero no provee, por sí mismo, un método de conocimiento universal. De aquí parte su proyecto, devolver las profecías a su terreno retórico y literario para que no gobiernen la razón ni la política. 3. Descentralizar la autoridad clerical, la libertad de pensar frente al monopolio interpretativo. Una consecuencia inmediata del método es política. Si las escrituras son textos históricos y los profetas hablaban a audiencias concretas, entonces no existe un intérprete sacramental que posea una llave eterna para leerlas. Spinoza direcciona su crítica contra los teólogos que, desde la universidad, convierten exégesis en privilegio institucional. Contra quienes usan la escritura como bastón político para consolidar poder o imponer normas morales. En el TTP él reclama libertad de pensamiento. El Estado, amparado por la razón pública, debe garantizar que nadie, ni el clero ni la corona, posea el monopolio para decidir qué significan los textos en términos sociales.
La subordinación de la religión a la política civil, no la persecución de la religión en sí, pretende neutralizar el chantaje religioso que legitima privilegios y censuras. Esa defensa de libertad intelectual es simultáneamente una defensa de paz pública. Cuando la interpretación es plural, la violencia teológica pierde eficacia. 4. Procedimiento práctico del método. Herramientas concretas para leer el Apocalipsis y el 666. Spinoza no se contenta con diagnósticos generales. Ofrece instrumentos concretos de lectura que se pueden aplicar al Apocalipsis y a cualquier pasaje problemático. Las más relevantes. Filología y gramática. Examinar la lengua original, las variantes textuales y el uso retórico. Muchas contradicciones se disuelven cuando se recupera la estructura y el vocabulario originales. Contexto histórico-político. Preguntar por la situación del autor y sus destinatarios, por ejemplo persecuciones, opresión imperial, luchas internas. El lenguaje apocalíptico se entiende mejor como lenguaje político codificado que como predicción atemporal. Análisis de intención retórica. ¿A quién convence el texto? ¿Con qué objetivo? ¿Constituye advertencia, consolación, llamada a la resistencia o guía litúrgica? Diferenciar lo literal de lo metafórico. Spinoza urge desconfiar de lecturas que toman símbolos literarios como afirmaciones ontológicas. Por ejemplo, bestias literarias leídas como entidades sobrenaturales en lugar de metáforas políticas. El diagnóstico e instrumento produce lo que podríamos llamar la explicación con pruebas, una interpretación anclada en evidencias históricas y lingüísticas, no en la intimidación del misterio. 5. Impacto ético-político del método. Reducir el miedo y emancipar la razón pública. Al aplicar estas herramientas, Spinoza busca una finalidad ética y política clara: minimizar el miedo instituido que paraliza el pensamiento colectivo y legitima formas autoritarias. Cuando un número, como el 666, deja de ser un talismán de terror y se convierte en un testimonio histórico, por ejemplo, de crítica contra un emperador, la gente recupera la capacidad de juzgar y de disentir. Además, el método promueve una concepción de la religión compatible con la coexistencia civil. Prácticas y creencias privadas pueden subsistir siempre que no rebasen el marco racional y legal del Estado. De ese modo, la religión pierde su arma política, el miedo, y gana un lugar menos desestabilizador en la esfera pública. 6. Persistencia y relevancia. ¿Por qué el método escuece y por qué sigue vigente? El TTP fue escandaloso en su tiempo porque atacaba los cimientos del capital interpretativo clerical. Por eso Spinoza escribió con cautela y aún así sufrió rechazo. Pero su propuesta pervive: la técnica de historicizar, filologizar y politizar la escritura sigue siendo la herramienta más eficaz contra lecturas que promueven pánico moral. En sociedades contemporáneas donde símbolos antiguos se recodifican y viralizan, el método spinoziano ofrece un antídoto: convierte el misterio en pregunta, la pregunta en investigación, la investigación en libertad. 7. Conclusión. De la exégesis dogmática a la explicación con pruebas. Sintetizando, el Tractatus Theologico Politicus no es solo crítica, es técnica. Spinoza propone entender textos sagrados como artefactos históricos, separar experiencia visionaria de conocimiento universal, despojar a la autoridad clerical de su monopolio hermenéutico, aplicar herramientas filológicas, históricas y políticas para producir interpretaciones verificables. Aplicado al Apocalipsis y al 666, ese método transforma la pregunta del terror, ¿qué demonio es 666?, en una pregunta de investigación. ¿Qué función política y simbólica tenía ese número para sus autores y audiencias? Esa conversión es, para Spinoza, la condición de posibilidad para una sociedad donde la razón pública no esté encadenada por símbolos que otros usan para dominar. El caso concreto del 666, de símbolo apocalíptico a marcador histórico. Preámbulo, del horror a la investigación. El Apocalipsis entrega, al final de la visión, un enigma que ha alimentado miedos y leyendas durante 17 siglos. Calcule el número de la bestia. Su número es 666, Apoc. 13-18. Spinoza no se contentaría con el estremecimiento ritual. Su pregunta, una y otra vez, es la misma: ¿para qué fue puesto ese texto allí y por quién? Aplicada a este pasaje, su metodología obliga a sustituir el asombro por el análisis.
El número deja de ser un jeroglífico ontológico y se vuelve una economía lingüística e histórica que permite identificar a un agente humano concreto. A continuación, desplegaremos por qué ese traslado de categoría, símbolo marcador histórico, está sólidamente fundado, filológica y textualmente. Y lo que significa para cualquier lectura racional del texto apocalíptico. 1. Gematría, la práctica antigua de cifrar nombres con números. En el mundo antiguo, especialmente en ambientes semíticos y helenísticos, existía la práctica de asignar valores numéricos a las letras y utilizar esas sumas como forma de juego literario. Crítica cifrada o denuncia clandestina. Este procedimiento se conoce habitualmente como gematría, término griego aplicado luego a los ejercicios numéricos en hebreo y arameo. No es metáfora moderna, es técnica literaria. Los autores y comunidades que vivían bajo regímenes opresivos a menudo codificaban nombres de gobernantes para denunciar sin escribirlos abiertamente. Esa práctica convierte un número en una pista dirigida hacia un nombre. ¿Por qué esto importa para Apocalipsis 13:18? La frase misma del texto lo anuncia: es número de hombre, no un misterio metafísico, sino un cálculo humano. Si el autor pretende que el lector calcule, está invitando a aplicar una técnica de transliteración y suma. Spinoza leería esto como una instrucción práctica: usar la gramática y la costumbre numérica del entorno para descubrir a quién refiere el símbolo. 2. Cálculo paso a paso. Como Nerón César puede sumar 666 y 616. Aquí conviene hacer las cuentas con rigor absoluto, cada suma se presenta letra a letra. El argumento filológico clásico dice: si transliteramos al alfabeto hebreo la forma griega del título Nen Caesar, que en hebreo se registra como Nirrus, Nun Resbab Nun espacio Opsa Mekres, y aplicamos la gematría hebrea estándar, el total es 666. Realicemos la operación digit by digit. Transliteración hebrea. Valores, sistema hebreo tradicional. Nan, igual a 53, igual a 200, Vav, igual a 6 en an final, igual a 50. Separación, op, igual a 100 samek, igual a 63, igual a 200. Suma paso a paso. 50. 200, igual a 2506, igual a 25650, igual a 306100, igual a 40660, igual a 466200. Igual a 666. Resultado final igual a 666. Ahora la variante que explica 616, si la forma usada omite el segundo nan, como ocurre al trasladar la forma latina Nero César, sin la terminación n, a caracteres hebreos, la transliteración queda NROQSR, cuyos valores suman. Valores. Nan, igual a 53, igual a 200 Vav, igual a 6 Bob, igual a 100 Samek, igual a 63, igual a 200. Suma paso a paso. 50. Más 2, 00, igual a 250. 6, igual a 256. Más 1, 00, igual a 35.660, igual a 416. Más 2, 00, igual a 616. Resultado final igual a 616. Esta sencilla diferencia, existencia o ausencia de una letra, n, en la transliteración, da cuenta de la variante textual y confirma que estamos ante un procedimiento práctico inmutable, no ante una cifra teológica inmutable. 3. ¿Qué implica la existencia de 616? Si el número hubiese sido concebido como sello metafísico inmutable, la transmisión textual tendería a estabilizar una única cifra doctrinal, lo contrario, que manuscritos antiguos y buenos la transmitan con dos cifras. Sugiere que los copistas estaban manejando una cifra práctica, dependiente de grafías y transliteraciones. En otras palabras, la mutabilidad textual apoya la hipótesis de un referente humano identificable más que la de un símbolo ontológico eterno. 4. ¿Por qué la variante confirma la lectura histórica y la teoría de Spinoza? Relacionemos los datos textuales con el método spinociano. Mutable igual a humano. Spinoza insistiría en que un signo cuya forma varía según la lengua, la grafía y la práctica de copia es, por naturaleza, un artefacto humano.
Un sello divino no tendría esas oscilaciones textuales. La existencia de lecturas 666 y 616, expliquemos, es coherente con la transliteración de un nombre imperial en contextos multilingües, griego, latín, arameo/hebreo, no con un signo sobrenatural fijo. El propio texto instruye a calcular, la fórmula apocalíptica dice explícitamente calcule, y afirma es número de hombre. Esto es hermenéuticamente decisivo. El autor quiere que el lector emplee una técnica de cálculo, no que se postre ante un misterio irracional. Spinoza lo vería como una invitación a la técnica lingüística y a la investigación histórica. Contexto político plausible, Nerón y, según algunos matices, su reaparición o imitadores como Domiciano, es un candidato históricamente plausible, fue perseguidor temprano de comunidades cristianas. Y su nombre código habría servido como señal de denuncia y advertencia. Las primeras comunidades cristianas tenían motivos para escribir con prudencia y cifrar nombres. La gematría ofrece ese medio. 5. Contrapuntos y reservas eruditas, honestidad intelectual. Un tratamiento serio no ignora las objeciones. No es una prueba concluyente. Que 666 o 616 sumen Nero César no prueba por sí sola la intención del autor. Es una pieza fuerte pero parte de un conjunto más amplio, contexto histórico, vocabulario apocalíptico, referencias internas. Spinoza, sin embargo, pediría coherencia. Si la gematría funciona y encaja con la situación de persecución, la hipótesis histórica gana fuerza. Otras teorías existen. Se han propuesto lecturas simbólicas, numerológicas, 666 como triangular number, 36 por 37 diagonal 2, o alusivas a otras figuras. Un método spinociano no excluye estas propuestas, pero demanda que cada hipótesis se evalúe con pruebas lingüísticas e históricas y no con pánico hermenéutico, transmisión textual como factor activo. La variación 616 diagonal 666 puede ser el resultado tanto de intención original como de cambios ulteriores. La editoria crítica moderna evalúa las lecturas por la probabilidad interna y externa, p. 115. C y la tradición patrística son factores que inclinan la balanza hacia la historicidad del referente, pero la discusión sigue abierta entre especialistas. 6. Conclusión spinociana, de la cifra al agente humano. Para Spinoza, la interpretación responsable obliga a devolver todo símbolo a su función histórica y lingüística. Aplicado aquí, el 666, y su vecino 616, no es una llave cósmica, es un acto de lenguaje dirigido contra un poder humano. Esa lectura desplaza la carga moral desde la superstición hacia la denuncia política. La bestia es, en su núcleo, una figura de poder concreta, por ejemplo, Nerón. Y el número es la manera que los interlocutores del autor encontraron para señalarla sin firmar su sentencia con tinta visible. La revelación spinociana no consiste en sustituir misterio por didactismo, sino en recuperar la libertad de pensar. Si comprendemos que la cifra es un marcador histórico, cesa el terror ritual y comienza la posibilidad de juicio político. Y eso, en la filosofía de Spinoza, es liberación, quitar del lenguaje religioso la capacidad de paralizar la razón y la polis. Como Spinoza aborda, y justifica, una lectura histórica del 666. Elementos del argumento aplicado. Introducción, método y motivo. Spinoza no interpreta para consolar o para herir, interpreta para liberar la razón. Frente a lecturas que transforman símbolos en armas, su procedimiento es práctico y normativo, muestra por qué debemos aplicar tal o cual técnica hermenéutica y qué autoridad tiene esa técnica frente a la lectura dogmática. Aplicada al caso del 666, su argumentación sigue una cadena lógica hondamente filosófica: identificar género y lengua, reconstruir intención y audiencia, acumular pruebas externas y, a partir de ahí, adjudicar la interpretación más coherente y útil. Despleguemos con calma y detalle cada eslabón de ese razonamiento. Primer movimiento: el examen del texto, lengua, género y forma literaria. 1. El género determina el modo de lectura. Spinoza pone en primer plano lo obvio que a menudo se olvida: no todos los textos hablan de la misma cosa ni hablan de la misma manera. El Apocalipsis pertenece a la literatura apocalíptica, un género rico en símbolos, visiones, figuras híbridas y códigos destinados a comunicar verdades en situaciones de crisis.
Interpretarlo con las reglas de un tratado jurídico o de una crónica histórica es, desde su perspectiva, una falsa analogía grave. El género condiciona el sentido posible de toda expresión simbólica. Lo que en un evangelio puede ser enseñanza ética, en un apocalipsis es signo político y catártico. 2. La lengua como clave, gramática, sintaxis y prácticas retóricas. Para Spinoza, leer el texto en la lengua y la estructura en que fue pensado es el requisito mínimo de la interpretación. Esto implica reconocer giros idiomáticos, metáforas y topoi apocalípticos, verificar ambigüedades léxicas, bestia es imagen cósmica o metáfora de poder, aplicar criterios filológicos, variantes textuales, lecturas antiguas y la historia de la transmisión. De estas consideraciones filológicas deriva una regla hermenéutica básica espinociana. Los rasgos formales del texto orientan la clase de afirmaciones que podemos extraer con legitimidad. Un número integrado en una secuencia simbólica propia del género apocalíptico no obliga a una lectura ontológica automática, invita a un desciframiento lingüístico histórico. 3. Segundo movimiento. La distinción entre intención del autor y lectura institucional. La intención histórica del autor. Spinoza distingue con firmeza entre lo que el autor quiso decir, intención comunicativa, y lo que la tradición ha decidido que diga, interpretación sacramental. Si el propósito del autor era consolar, exhortar y orientar a una comunidad que sufría persecución, entonces sus imágenes sirven a soluciones retóricas, movilizan, advierten, codifican. Así, la bestia y su número funcionarían como instrumentos de denuncia y de solidaridad interna, no como manuales de demonología. El salto dogmático de las instituciones. Las instituciones religiosas, según Spinoza, no son simplemente lectoras neutrales. Muchas veces tienen intereses políticos, sociales, económicos, que las empujan a fijar una interpretación. Cuando la autoridad clerical transforma un símbolo en dogma, es decir, en mandato de creencia que anula la investigación, se produce un doble daño, se desvirtúa el texto y se cercena la autonomía de juicio del lector. Spinoza critica esa apropiación porque convierte la escritura en instrumento de poder y porque sustituye la razón crítica por la obediencia ritual. Método normativo, intencionalidad como criterio de preferencia. Dado que no basta con aducir la pluralidad de lecturas, Spinoza propone un criterio de preferencia, la interpretación que mejor explica el conjunto de rasgos textuales, históricos y prácticos del documento es la que debe asumirse salvo refutación convincente. Si la hipótesis marca a un gobernante opresor explica simultáneamente el lenguaje cifrado, la presencia explícita de un cálculo numérico, el ambiente persecutorio y las variantes textuales, entonces esa hipótesis tiene mayor legitimidad que una lectura mística que no conecta con esos datos. La acumulación de pruebas externas, convergencia epistémica. Gematría como práctica confirmatoria. La existencia de una técnica literaria, gematría, para codificar nombres provee un mecanismo explicativo. El número no es arbitrario, sino una clave operativa dentro de un repertorio cultural específico. La presencia de esta práctica en contextos semíticos y judíos del Mediterráneo antiguo constituye una evidencia externa que transforma la hipótesis histórica de una mera posibilidad a una explicación plausible y metodológicamente preferible. Variante textual como dato significativo. La variación 666/616 no es un accidente menor para Spinoza. Es la marca de la plasticidad lingüística y de la transliteración entre idiomas. Esta mutabilidad encaja con la idea de que estamos ante una cifra dependiente de convenios de escritura y pronunciación, propiedades humanas, y no ante un sello inmutable de una entidad trascendental. Correlación con contexto histórico de persecución. Cuando la hipótesis gemátrica se complementa con el contexto histórico, persecuciones, emperadores infames, memoria comunitaria de daño, la explicación histórica gana fuerza. Spinoza enfatiza la importancia de pruebas convergentes. Ninguna sola evidencia es definitiva, pero el conjunto proporciona una inferencia robusta. La coherencia interna del texto, su posición en una tradición de resistencia codificada y la presencia de variantes textuales son, juntas, datos que favorecen la lectura humana y política. Defensa epistemológica. ¿Por qué la explicación humana es preferible? Regla de la mejor explicación. Spinoza aplica una lógica epistemológica simple pero esencial. Aceptar la hipótesis que maximiza la coherencia con la mayor cantidad de hechos y minimiza la contraposición inexplicada.
Una lectura mística atemporal no articula por qué el texto ordena calcular ni explica satisfactoriamente la variante textual. La hipótesis histórica sí lo hace. En términos modernos, la explicación histórica tiene mayor poder explicativo. Economía hermenéutica. Spinoza valora la economía interpretativa, no multiplicar entidades innecesarias, principio parsimónico implícito. Es menos coste epistemológico asumir una convención humana, gematría, que postular la existencia de un misterio ontológico cuyo comportamiento, ser mutable en manuscritos, es inesperado. Evitar las causalidades sobrenaturales innecesarias. Para Spinoza, invocar explicaciones sobrenaturales donde hay causas naturales es epistemológicamente negligente y éticamente peligroso. Suele abrir la puerta al autoritarismo interpretativo. La responsabilidad hermenéutica consiste en exhaustar explicaciones humanas antes de apelar a lo divino como causa explicativa. Consecuencias prácticas y normativas de la lectura spinociana. Política: desarticular el miedo instituido. Si la bestia es identificable como figura de poder humano, entonces el símbolo deja de funcionar como mecanismo de intimidación y se vuelve herramienta de crítica política. Eso debilita la capacidad de autoridades religiosas o políticas para instrumentalizar el temor. Para Spinoza, esta es una meta práctica: liberar la esfera pública de chantajes simbólicos. Ética del lector: responsabilidad crítica. La lectura histórica impone una ética del lector, no aceptar la interpretación que exija abdicar del juicio racional. Spinoza considera la libertad de pensamiento no como privilegio erudito sino como condición social para la paz y la justicia. Teología reformada: religión sin monopolios hermenéuticos. La propuesta no pretende erradicar la religión, sino reubicarla, preservar su valor moral y comunitario sin permitir que se convierta en coartada para la dominación. La religión, leída con libertad, cumple funciones humanas legítimas sin convertirse en tiranía. Objeciones y reservas spinocianas, ¿y cómo las afrontaría? Objeción A: eso es reducir lo sagrado a lo meramente humano. Respuesta spinociana: no se reduce lo sagrado, se sitúa. La traslación a contexto histórico no niega valor espiritual, redefine su esfera. La sacralidad puede coexistir con comprensión crítica. Objeción B: la lectura humana niega lo milagroso y la fe. Respuesta: Spinoza distingue esfera de la fe privada, valiosa, y esfera de la razón pública, normada. Él no busca aniquilar la experiencia religiosa sino impedir que la experiencia se transforme en coacción pública. Objeción C: la gematría es especulativa, hay muchas lecturas. Respuesta: Spinoza aceptaría pluralidad interpretativa pero exigiría coherencia probatoria. La gematría no es un dogma, es una herramienta que, junto a la evidencia histórica y textual, produce una lectura con mayor plausibilidad. Síntesis final: justificación racional y finalidad emancipadora. Spinoza justificaría la lectura histórica del 666 sobre 3 bases concatenadas. Formal: el género y la lengua del Apocalipsis demandan una lectura simbólica codificada, no literalista. Intencional: la probable intención del autor es dirigir y consolar a una comunidad perseguida, por lo que la bestia opera típicamente como metáfora del poder opresor. Evidencial: prácticas textuales, gematría, variantes manuscritas y contexto histórico convergen hacia una explicación humana y política, más coherente que la interpretación mística. La justificación, en última instancia, no es puramente académica, es práctica y ética. Spinoza no reclama una lectura histórica por mero gusto erudito, sino porque esa lectura reduce el miedo, libera la razón pública y debilita instrumentos de dominación. Interpretar racionalmente es, para él, un acto de emancipación. Epílogo breve: interpretación como acto político. La aceptación de una lectura histórica del 666 transforma al lector. Ya no es receptor pasivo de un mandato atemorizador, sino agente que puede nombrar y enjuiciar a los poderes humanos. Esa transformación es la razón por la que Spinoza dedica tanto esfuerzo a la hermenéutica. No busca solamente el conocimiento, sino la libertad que surge de él. ¿Hay mayor revolución que devolver a la palabra sagrada a la historia y, con ello, devolver la juicio y la esperanza a la comunidad humana? Implicaciones filosóficas profundas del enfoque spinociano aplicado al 666. Preámbulo: de la cifra a la filosofía. Leer el 666 y, por extensión,
cualquier fragmento sagrado cargado de pánico simbólico, con la lupa spinociana no es un simple ejercicio exegético. Es un golpe filosófico que atraviesa epistemología, política, hermenéutica y ética. Lo que parecía un detalle textual adquiere la dimensión de un experimento mental. ¿Qué ocurre con la autoridad, la libertad y la praxis humana cuando devolvemos los símbolos apocalípticos a la historia? Las implicaciones son profundas. Aquí las desplegamos, una por una, tratando de mostrar no solo qué piensa Spinoza, sino por qué esa orientación reconfigura nuestro modo de ser juntos. Desmitificación epistemológica, autoridad y fuente del saber. 1. Autoridad como efecto de procedimiento, no don divino. Spinoza desplaza la fuente de autoridad interpretativa. Ya no es una instancia sagrada que posee la lectura correcta por mandato sobrenatural, sino un procedimiento público y transparente, filología, historia, razón. Esto altera radicalmente la constitución del saber. La validez de una interpretación deja de depender de quien la proclama, sacerdote, concilio, tradición. Y depende de la coherencia con evidencias empíricas y argumentos racionales. La autoridad queda condicionada a la justificación, no a la investidura, y eso es epistemología práctica. 2. Fe y razón, separación, no guerra. El resultado no es la eliminación de la fe sino su reubicación. La fe conserva su esfera, experiencia, consuelo, sentido comunitario, pero pierde la prerrogativa de exigir creencias por miedo o sanción. La razón pública reclama el monopolio normativo cuando se trata de materias que afectan a la convivencia y al orden civil. En términos epistemológicos, se introduce un pluralismo de esferas epistemológicas reguladas por criterios distintos, pero no jerárquicos en lo político. La fe puede guiar la vida privada. Pero las afirmaciones que pretenden normar la polis deben someterse a escrutinio racional. Ese desplazamiento protege la libertad cognitiva. Nadie puede exigir que otros acepten una interpretación como verdad pública sin evidencia. 3. Fundamento social del conocimiento. Spinoza anticipa una idea clave de la sociología del conocimiento. El saber es, en parte, una institución social. Cuando la institución que administra el saber se transforma, por ejemplo, del púlpito al foro público, cambian las reglas de validación. Al historizar la escritura, Spinoza muestra que el poder social moldea lo que se considera conocimiento. Por ende, democratizar la validación epistemológica es democratizar la verdad pública. Política y crítica del poder, reasignación de la energía religiosa. 1. De la demonización a la denuncia política. Interpretar la bestia como figura política reubica la energía que antes servía para la demonización en la práctica de la acusación política. En vez de exorcizar, se señala, se nombra y se somete a juicio. Ese desplazamiento tiene consecuencias morales y estratégicas. Se limita la capacidad de los líderes para construir enemigos suprahistóricos que justifiquen represión o cohesión por miedo. 2. Exégesis crítica como herramienta emancipadora. Spinoza ve la exégesis crítica como una técnica de libertad política. Si un símbolo deja de ser arma simbólica, el gobernante pierde una palanca de sometimiento. La crítica textual se vuelve así un modo no violento de resistencia. Desactivar el terror semiológico equivale a desactivar un recurso de poder. En regímenes donde la legitimidad descansa en lo sacro, arrebatar la sacralidad a la interpretación es, en términos prácticos, deslegitimar al gobernante. 3. Laicidad, paz pública y racionalidad normativa. La propuesta spinociana es compatible con una forma de laicidad práctica, no estatalización de la religión, sino regulación de su influencia política. La laicidad, entendida así, no busca eliminar la religión sino prevenir que símbolos y doctrinas religiosas se conviertan en arma política. La consecuencia inmediata es una esfera pública donde normas y políticas se justifican con razones compartibles, no con terrores míticos. Esto favorece la paz pública al reducir los choques que surgen de imposiciones simbólicas. Hermenéutica moderna, semilla de la crítica histórica y la teoría interpretativa. 1. Método histórico-gramatical como matriz de la crítica bíblica. Spinoza anticipa lo que siglos después será la crítica histórica de la Biblia, la idea de que los textos deben entenderse en su contexto lingüístico, social e histórico, y que la intención autoral y la función social del texto son variables hermenéuticas decisivas. Su insistencia en reconstruir las condiciones de producción del texto es la semilla de una tradición interpretativa que privilegia la investigación frente al dogma.
2. La intención autoral y la función social como claves hermenéuticas. Al poner la intención y la función social en el centro, Spinoza introduce una hermenéutica que no solo busca el significado proposicional sino el uso performativo del texto. ¿Qué hace el texto en una comunidad? ¿A quién sirve? Estas preguntas desplazan la interpretación desde el sentido último hacia la práctica social, anticipando enfoques pragmáticos y funcionalistas en teoría literaria y estudios religiosos. 3. Hermenéutica crítica y pluralismo interpretativo responsable. Spinoza también abre paso a una ética hermenéutica. La pluralidad de interpretaciones es tolerable, pero no todas son igualmente justificables. Se impone una responsabilidad interpretativa que exige evidencia y coherencia. Esta combinación, pluralismo con criterios de justificación, es columna vertebral de la hermenéutica moderna. Metafísica y ontología, consecuencias sobre lo sagrado y lo natural. 1. Reconfiguración de lo sagrado. Spinoza no destruye lo sagrado, lo reubica dentro del orden natural. Lo divino deja de operar como intervención milagrosa que rompe causalidades. Lo sagrado aparece como dimensión simbólica y existencial dentro del mundo natural. Esa reconfiguración remueve la frontera rígida entre lo natural y lo sobrenatural, integrando lo religioso en un cosmos regido por causas comprensibles. 2. Ética sin temor, agencia y responsabilidad moral. Si los males atribuibles a poderes sobrenaturales son identificables como resultantes de causas humanas, entonces la ética ya no puede posponer la responsabilidad a lo trascendente. La política y la ética deben asumir la carga de corregir injusticias que antes se atribuían a destinos o sentencias divinas. La libertad humana se intensifica. Se espera de los agentes humanos que respondan a las denuncias racionales, no a la voluntad de entes ininteligibles. Epistemología social y teoría de la autoridad, normas para el discurso público. 1. Procedimientos públicos como legitimadores del sentido. Spinoza propugna procedimientos públicos, debate, evidencia, filología, historia, como modos de legitimar interpretaciones que pretendan gobernar la vida común. Esto anticipa nociones contemporáneas de legitimidad comunicativa. La validez de una tesis pública descansa en su capacidad de resistir interrogación racional y crítica abierta. 2. Descentralización del monopolio interpretativo. Al negar a la clericocracia la última palabra, Spinoza promueve la descentralización de la autoridad interpretativa. La diversidad interpretativa deja de ser peligrosa si está regulada por procesos críticos que permiten la corrección y la deliberación. La sociedad gana resiliencia cognitiva, menos dependencia de una única fuente de sentido. Implicaciones éticas y psicológicas, del miedo a la autonomía afectiva. 1. Terapéutica política del símbolo. Desmitificar símbolos terroríficos tiene un efecto liberador sobre la psique colectiva. Cuando un signo ya no obliga a temer, la comunidad recobra capacidad de imaginar alternativas. La política de Spinoza es, en este sentido, terapéutica. Busca desmontar las fuentes de ansiedad pública para permitir la construcción de autonomía afectiva y ciudadana. 2. Formación del carácter racional. La propuesta fomenta hábitos de pensamiento, curiosidad crítica, paciencia filológica, sospecha razonada frente a autoridades, conmutación de la ira ritual por la acción pública justificada. Estas virtudes cívicas son necesarias para una convivencia donde la razón pública gobierne sin aplastar las dimensiones personales de la fe. Riesgos y límites del enfoque spinoziano. 1. Posible frialdad intelectual. Una crítica frecuente es que la desmitificación puede resultar en frialdad intelectual o pérdida de sentido para quienes se encuentran en lo sagrado con suelo profundo. Spinoza ya reconocía esta tensión. Su propuesta es reformista, no aniquiladora. La vida religiosa puede persistir, pero sin pretender dominar la esfera pública. 2. Interpretaciones instrumentales de la razón. Otro riesgo es que la razón sea usada también como instrumento de poder, cientificismo, tecnocracia. Spinoza no idealiza la razón. Su defensa es la de una razón democrática y autocrítica, sujeta a evidencia y debate. La técnica hermenéutica puede ser cooptada. La salvaguarda es la transparencia de procedimientos y la pluralidad institucional. Conclusión: la revolución silenciosa que encierra una cifra. El enfoque spinoziano aplicado al 666 no es una mera revisión histórica, es una política filosófica. Al convertir un número temido en una pista históricamente interpretable, Spinoza propone una reestructuración del dominio público,
legitimidad basada en evidencia, crítica como virtud cívica. Religión como experiencia privada con valor comunitario pero sin primacía política. Las implicaciones son enormes. Epistemológicamente, se demitifica la autoridad; políticamente, se desarma el miedo; hermenéuticamente, se plantan las raíces de una crítica moderna; moralmente, se impone la responsabilidad humana. En términos breves, devolver la cifra a la historia es ofrecer a la humanidad un medio para asumir su destino sin excusas sobrenaturales. Impacto filosófico y cultural más amplio del enfoque spinoziano aplicado al 666. Pórtico, de una exégesis a una transformación cultural. Lo que empieza como una técnica de lectura, historicizar, filologizar, politizar, no se queda en el gabinete de los exegetas. Atraviesa la filosofía, las instituciones, la práctica académica y la imaginación colectiva. La propuesta de Spinoza sobre el 666 es representativa de un movimiento mayor, el traslado de la autoridad interpretativa desde lo sacro investido hacia procedimientos públicos y críticos. En este capítulo explico, con amplitud y profundidad, cómo ese traslado produjo efectos duraderos y contradictorios en tres ámbitos interconectados: la filosofía política y epistemológica, la crítica bíblica y los estudios religiosos, y la cultura popular, imaginarios, pánicos y su desmontaje. En filosofía, la radicalización de la confianza en la razón. 1. Spinoza y la modernidad secular. Spinoza no solo propone técnicas filológicas, erige una norma epistemológica y política. El Tractatus Theologico-Politicus afirma que la razón pública debe regir las cosas comunes a todos, la legislación, la convivencia, la educación, y que las afirmaciones que pretenden ordenar esas esferas deben estar sujetas a examen racional. Aplicado al 666, esto significa que la exégesis que pretende influir en la polis requiere más evidencia que la mera apelación al misterio. Esa tesis contribuyó a una genealogía intelectual que desemboca en principios liberales: libertad de pensamiento, tolerancia religiosa restringida por la ley civil, y la idea de que la autoridad política no puede legitimarse con argumentos exclusivamente teológicos. 2. Epistemología política, autoridad vs justificación. El impacto filosófico clave es la transformación del criterio de autoridad. Ya no es suficiente ostentar cargo religioso para que una interpretación valga como verdad pública. En su lugar aparece la noción de justificación pública, la idea de que las creencias que guían la acción colectiva deben poder justificarse ante interlocutores racionales. Este desplazamiento es condición de posibilidad para la modernidad secular, relativiza privilegios interpretativos y propone instituciones que protejan la libertad de investigación y expresión. En la práctica, el efecto fue doble: debilitó la clausura dogmática y exigió la profesionalización de la crítica textual y la historia, las cuales demandan evidencia y método. 3. Ética intelectual y civicismo racional. Otra herencia filosófica es ético-politeísta. Spinoza liga la búsqueda del verdadero conocimiento con la vida buena en sociedad. La exégesis crítica no es mero ejercicio académico, es servicio público. Deshacer el poder simbólico de temores apocalípticos, como el que alimenta el 666, es, para él, un acto de responsabilidad cívica. Proteger a la comunidad de manipulaciones y permitir que las decisiones públicas se tomen sobre bases razonables. En crítica bíblica y estudios religiosos, semilla de un método moderno. 1. Anticipación de la crítica histórica. Los rasgos de la propuesta spinoziana: atención a autoría, contexto histórico, géneros literarios, funciones sociales y, sí, prácticas codificatorias como la gematría, se convertirán, en los siglos XIX y XX, en las herramientas básicas de la crítica histórica de la Biblia. Aunque Spinoza no es el único antecedente, hay filólogos y eruditos anteriores. Su combinación de valentía intelectual y procedimiento metódico anticipa la profesionalización de los estudios bíblicos. Edición crítica de manuscritos, evaluación de variantes textuales, reconstrucción de contextos sociopolíticos y cautela frente a lecturas anacrónicas. 2. Institucionalización del método académico. El efecto fue institucional. Universidades y disciplinas emergentes incorporaron criterios que Spinoza promovía. La filología moderna, la historia de las religiones y la hermenéutica histórica adoptaron como principios la vuelta a las lenguas originales, el estudio de la transmisión textual y la interpretación que prioriza la función social del texto.
En este sentido, la lectura del 666 como marcador histórico en lugar de sello místico es ilustrativa. Modela un procedimiento que se aplica a muchos pasajes problemáticos. 3. Precepción, resistencia y diálogo con la ortodoxia. Esa transformación no fue lineal ni pacífica. Spinoza sufrió rechazo, censura y excomunión. Sus métodos provocaron resistencias fuertes en ámbitos confesionales. Sin embargo, con el tiempo su enfoque se integró parcialmente en prácticas académicas, primero marginales y luego centrales. La crítica bíblica no borró la religión vivida, pero dotó a la sociedad de herramientas para separar la experiencia de fe privada de las interpretaciones que pretenden ordenar la vida pública. En la cultura popular, mito, pánico y desmontaje. 1. Popularización y mitificación del 666. Mientras la erudición avanzaba, la cultura popular conservó y amplificó lecturas sensacionalistas. El número se transformó en icono, novelas, predicaciones, arte y, más tarde, medios masivos lo convirtieron en fetiche del miedo. Esa persistencia tiene causas sociales. El pánico simbólico satisface funciones psicológicas de explicación y control, y es útil a quienes necesitan enemigos claros, cultos apocalípticos, movimientos políticos que invocan demonios culturales, etc. 2. La contribución del enfoque histórico, desacralizar para iluminar. La fuerza del enfoque spinoziano, y de la crítica histórica posterior, fue devolver el debate a parámetros racionales. Al mostrar que el número puede leerse como referencia a un emperador concreto o a un procedimiento literario, la investigación académica redujo la carga mítica del signo en círculos instruidos. Esto no hizo desaparecer el icono, pero transformó su estatus. Para la academia y buena parte de la opinión informada, el 666 pasó de ser la última palabra del mal a un testimonio de conflicto social antiguo. Esa reubicación permitió que debates sobre el apocalipsis se dieran en términos históricos, literarios y políticos, no solo apocalípticos. 3. Persistencia de lo simbólico y reapropiaciones culturales. No obstante, el símbolo continuó reivindicándose en nuevas claves: la música, el cine, la cultura conspiranoica y ciertos movimientos religiosos reciclaron el 666 para distintos fines. La lección spinoziana no fue que el mito desaparece al ser desentrañado, sino que su poder se transforma. Al entender el origen humano de un símbolo, la sociedad gana herramientas para usarlo conscientemente o neutralizar su uso manipulador. Legado institucional y social, educación, política y memoria colectiva. 1. Educando la memoria crítica. La adopción de metodologías críticas en la enseñanza, filología, historia, pensamiento crítico, permite formar ciudadanos menos propensos a la manipulación simbólica. Spinoza promovió la educación como vacuna contra la superstición. Aprender a leer un texto en su contexto reduce la contaminación política del discurso religioso. 2. Impacto en la legislación y vida pública. Las ideas de Spinoza influyeron, directa o indirectamente, en debates sobre libertad de culto, censura y límites del discurso religioso en el ámbito público. La separación entre esfera confesional y esfera política, aunque matizada en cada régimen, debe mucho a la lógica que propone. Las reglas que gobiernan la convivencia no pueden depender de interpretaciones teológicas no sometidas a prueba racional. 3. Memoria colectiva y resignificación simbólica. Finalmente, la resignificación del 666 es un ejemplo de cómo la memoria colectiva puede ser reescrita. Un símbolo alimenta mitos, luego la investigación lo desplaza hacia la historia, y ese cambio, gradual, incompleto, altera la manera en que las sociedades narran su pasado y definen sus miedos. Spinoza, en tanto agente conceptual, contribuye a ese proceso. Críticas contemporáneas y matices, que no resolvió Spinoza. 1. La fe privada y su sentido de verdad. Una impugnación recurrente sostiene que la historicización no satisface la dimensión existencial de la religión. Para muchos, los símbolos funcionan en niveles personales que no se reducen a hipótesis históricas. Spinoza admite este punto al tolerar la fe privada, pero su proyecto tensiona la consolación mística con la normatividad pública. La tensión persiste. 2. El riesgo de tecnocracia interpretativa. Otro problema es que la crítica histórica pueda convertirse en privilegio académico, si solo quienes dominan el método pueden legitimar interpretaciones. Se corre el riesgo de reemplazar un monopolio clerical por uno erudito. Spinoza,
Sin embargo, defiende la difusión del saber y la educación pública precisamente para evitar que los criterios de validación queden restringidos a élites. 3. La persistencia de narrativas no racionales. Finalmente, la mitología no desaparece por ciencia de mejor calidad, se transforma y encuentra nuevas plataformas, internet, subculturas, cine. La crítica histórica atenúa, pero no elimina, el impulso humano por lo simbólico dramático. Síntesis final, una revolución lenta, profunda y ambivalente. La lectura espinociana del 666 es un microcosmos de su impacto mayor, muestra cómo un gesto hermenéutico puede reconfigurar la epistemología pública, remodelar instituciones intelectuales y alterar la vida simbólica de las sociedades. No fue una ruleta que despejó de la noche al mito, fue un corte metódico que, con el tiempo, permitió que la conversación publicara se desplazara del terror ritual al análisis histórico. Ese desplazamiento alimentó la modernidad secular, fomentó la crítica académica sobre la Biblia y ofreció herramientas para desmontar, aunque no erradicar, pánicos culturales. Spinoza dejó en herencia un principio que sigue vigente. La libertad de la mente colectiva depende de la calidad de los procedimientos con los que interpretamos los signos públicos. El 666, leído como cifra humana, nos recuerda que la historia y la razón son, a la vez, instrumentos de conocimiento y escudos contra el abuso simbólico. Límites y objeciones razonables, lo que no dice Spinoza. Pórtico, honestidad epistemológica como principio hermenéutico. Spinoza fue escrupulosamente cuidadoso con los alcances de sus afirmaciones. Sus textos no son látigos que aplastan la religiosidad de un plumazo, son instrumentos diagnósticos que delimitan que puede justificarse racionalmente y que pertenece al ámbito de la experiencia, la imaginación o la práctica litúrgica. En este capítulo analizamos las reservas, las zonas grises y las precauciones metodológicas que un lector riguroso debe tener en cuenta cuando aplica el método spinoziano al Apocalipsis, en particular, al enigma del 666. Aquí se expondrá, con detalle, que no sostiene Spinoza, que no pretende probar y cuáles son las objeciones legítimas que su enfoque admite, incluso espera, que se formulen. Spinoza no niega el valor religioso o espiritual del Apocalipsis. 1. La distinción entre valor religioso y validez literal. Spinoza jamás sostiene que el Apocalipsis carezca de valor religioso, moral o espiritual. Lo que sostiene es otra cosa. El valor de un texto no presupone la verdad literal de cada imagen simbólica. Un pasaje apocalíptico puede conmover, guiar, consolar o transformar vidas sin que sus símbolos sean proposiciones científicas o cronológicas sobre el futuro del cosmos. La experiencia religiosa, éxtasis, consuelo, sentido de pertenencia, sigue siendo legítima dentro de la esfera privada y comunitaria. 2. La función sapiencial y pastoral del texto. Para Spinoza, muchas porciones de la escritura cumplen roles pedagógicos o consolatorios, forman hábitos, establecen normas comunitarias, ofrecen narrativas de significado. El hecho de que una imagen sea simbólica no disminuye su capacidad para producir efectos morales, sencillamente cambia la modalidad de su justificación. Ya no es evidencia de eventos metafísicos, sino instrumento de formación y cohesión. Negar la historicidad o la literalidad de una imagen no equivale a negar su eficacia espiritual. Spinoza no presume una identificación concluyente y final de la bestia con Nerón. 1. Método, no veredicto forense. Spinoza proporciona un método, género, lengua, contexto, prácticas literarias, como la gematría, y convergencia de evidencias textuales e históricas. Lo que él no pretende es presentar una chispa de verdad absoluta identificatoria que cierre la discusión para siempre. La identificación de la bestia, por ejemplo con Nerón, es una hipótesis historiográfica plausible, fuertemente que enfermable por ciertas pruebas, pero su estatus epistemológico es el de una inferencia probatoria, no de una demostración matemática. 2. Espacio para el debate erudito. Lo que Spinoza espera es precisamente eso, discusión crítica entre filólogos, historiadores y teólogos. La metodología solo alcanza su objetivo si se la somete a escrutinio, si se añaden y confrontan manuscritos, si se evalúan lecturas alternativas y si se trabaja la paleografía y la historia social del Mediterráneo tardorromano. La conclusión, Nerón, Domiciano, un título imperial u otra figura, queda abierta y sujeta a revisión conforme avancen las evidencias.
Spinoza no equipara imaginación visionaria con conocimiento racional. 1. Visión y verificación, dos órdenes distintos. Spinoza distingue rigurosamente la experiencia visionaria o imaginativa del profeta, fenómenos psicológicos con poder performativo, del conocimiento racional que se pretende universal y justificable. Él no desautoriza las visiones, las ubica en una esfera distinta. Pueden ser fuentes de sentido, pero no criterios para ordenar la vida pública ni para hacer afirmaciones científicas universales. 2. El privilegio de la comprobación intersubjetiva. Para que una afirmación tenga estatus público, Spinoza demanda comprobación intersubjetiva, reglas del idioma, coherencia textual, evidencia externa, repetibilidad del argumento. Las visiones en solitario carecen de este soporte social, por tanto, no deben usarse como fundamento de leyes ni de coerción moral generalizada. Spinoza no propone una forma de reduccionismo ingenuo ni un cientificismo absoluto. 1. No todo puede ni debe explicarse como pura causa mecánica. Aunque Spinoza naturaliza mucho, rehúye lo sobrenatural como explicación de fenómenos históricos y sociales, pero no convierte la sensibilidad humana en un mero subproducto sin sentido. Reconoce la legitimidad de lo imaginario, lo ritual y lo estético. No busca reducir los aspectos normativos de la religión a meras curiosidades etnográficas. Propone ubicarlos en una dimensión explicativa distinta a la de los hechos empíricos. 2. La cultura y el simbolismo como realidades causales. Spinoza acepta que los símbolos tienen efectos causales reales en la conducta humana, influyen en el miedo, la obediencia, la organización social. Negar el mundo simbólico sería una lectura ahistórica. Su propuesta es comprender estos efectos según causas humanas, sociohistóricas y psicológicas, y no atribuirlos a agentes sobrenaturales. Eso no es reducción fría, es reubicación causal. Spinoza no pretende anular la pluralidad interpretativa ni el derecho a la fe privada. 1. Pluralismo hermenéutico legitimado, pero normado. Aunque defiende la libertad de interpretación y de conciencia, Spinoza no naturaliza la anarquía interpretativa. La pluralidad es valiosa siempre que exista un terreno comunal para la discusión crítica. La libertad de fe privada es compatible con normas públicas, por ejemplo, no imponer a la comunidad creencias derivadas de interpretaciones no justificadas. 2. Protección de la esfera privada frente a la coerción pública. Su objetivo no es la extirpación de la fe sino proteger la sociedad civil de la coacción que proviene del monopolio interpretativo. Por eso defiende que la religión conserve un espacio íntimo y comunitario, siempre y cuando sus interpretaciones no pretendan regular la esfera pública sin someterse a la razón común. Spinoza no garantiza que su método sea inmune al uso político o académico indebido. 1. El riesgo de apropiación técnica. El método spinoziano, filología, historia, crítica, es poderoso, pero no moralmente neutro. Puede ser usado por intereses políticos o académicos para legitimar agendas particulares. Spinoza lo anticipa indirectamente, por eso insiste en la transparencia del procedimiento y en la exigencia de que la investigación sea accesible y sometida a crítica pública. 2. La paradoja de la erudición como nueva autoridad. Puede ocurrir que la autoridad clerical sea reemplazada por una autoridad erudita que, por su monopolio técnico, excluya a la población. Spinoza no desea eso. Su ideal es la educación pública que democratice las herramientas críticas para que no haya sustitución de un monopolio por otro. Objeciones académicas específicas que Spinoza no resuelve por sí mismo. 1. Limitaciones de la evidencia manuscrita. Un problema estrictamente filológico, la transmisión textual es compleja, fragmentaria y a menudo ambigua. Spinoza ofrece criterios para evaluar variantes, coherencia, antigüedad del testimonio, redundancia, pero no ofrece soluciones milagrosas a lagunas paleográficas. El tratamiento definitivo exige trabajo empírico especializado, dataciones, comparaciones de códices, análisis de materiales. 2. Su polifonía interpretativa, múltiples referentes plausibles. Incluso con gematría y variantes, pueden existir múltiples referentes plausibles que ajusten la cifra al nombre de distintos actores o títulos. Spinoza no niega esta posibilidad, al contrario, su método presupone que la mejor hipótesis es aquella que explica más datos de manera más simple y coherente. Si aparece una alternativa que satisface dichos criterios mejor que la hipótesis dominante, la comunidad erudita tiene la obligación de reconsiderar. 3. Transmisión cultural y reinterpretación posterior.
los símbolos se resignifican. La forma en que el 666 fue leído en siglos posteriores no corresponde necesariamente con la intención original. Spinoza no puede, por su método, probar todas las etapas de reinterpretación. Exige que cada etapa sea estudiada históricamente. La genealogía hermenéutica es larga y compleja. Su reconstrucción completa queda fuera del alcance de una sola lectura filosófica y requiere trabajo interdisciplinario. Lo que Spinoza sí exige: humildad crítica y procedimiento público. 1. Humildad en las conclusiones. El filósofo pide modestia. Las interpretaciones deben presentarse como inferencias probatorias, nunca como ultimátums dogmáticos. La disponibilidad a revisar conclusiones ante nueva evidencia es parte integral de su enfoque. 2. Procedimientos públicos y debatebles. Spinoza exige que los métodos y los datos sean públicos y sometidos a deliberación. La legitimidad de una interpretación que pretende incidir en la vida colectiva no reside en la autoridad personal, sino en la evidencia compartida y en la argumentación pública. Conclusión: límites fecundos de una hermenéutica responsable. El núcleo de la enseñanza de Spinoza sobre el 666 no es una negación fría del misterio ni una pretensión de cierre definitivo, es una llamada a la disciplina intelectual. Él delimita lo que la razón, la filología y la historia pueden legítimamente reclamar y reconoce con honestidad las fronteras de ese alcance. De ese modo no empobrece la religión, la coloca en su esfera legítima y protege a la vida pública de los abusos simbólicos. En resumen, no dice que el Apocalipsis carezca de valor religioso, no afirma tener una prueba forense final que identifique de manera incontrovertible a la bestia, no pretende que la experiencia visionaria sea epistemología pública. Si exige procedimientos públicos, humildad crítica y educación como condiciones para que la interpretación deje de ser instrumento de dominio. Esa mesura es, quizá, la lección más moderna y radical de Spinoza. La prudencia epistemológica no es debilidad intelectual sino la condición de una convivencia libre y razonable. Conclusión: la idea central, clara y sintetizada. La lectura spinociana transforma el 666 de enigma mágico y arma de terror en índice histórico-político, un dato interpretable con herramientas humanas, filología, contexto, razón, cuya correcta lectura protege la libertad intelectual y la paz social. 1. Que efectúa el giro hermenéutico, resumen operativo. Spinoza opera un cambio de pregunta. Donde la tradición pone, ¿qué demonio es ese número y qué nos condena?, Spinoza replantea, ¿qué quiso decir el autor, para quién lo escribió, y qué función cumplía ese símbolo en su tiempo? Ese giro no es mera erudición, es un desplazamiento de campo epistemológico. Dejar de tratar al 666 como sello ontológico implica recolocarlo en la economía del lenguaje humano, como pista cifrada, recurso retórico y signo de conflicto, y, con ello, retirar de la esfera pública cualquier pretensión de autoridad que se base únicamente en el misterio. 2. Efectos epistemológicos, que cambia sobre cómo sabemos. Autoridad: la capacidad de imponer interpretaciones deja de derivar del mandato sacramental y pasa a depender de la justificación pública. Criterio: la evidencia textual. La coherencia histórica y la plausibilidad filológica se vuelven los parámetros para validar interpretaciones que afecten a la vida común. Ámbitos diferenciados. La fe conserva su espacio, experiencia, consuelo. Pero las proposiciones que aspiren a normar lo público deben someterse a escrutinio racional. En suma, Spinoza desplaza la fuente de la verdad pública desde la investidura sagrada hacia procedimientos demostrables. 3. Efectos políticos y éticos. ¿Por qué importa para la convivencia? Desarme simbólico. Un símbolo que antes producía pánico deja de funcionar como instrumento de coacción. Eso reduce la capacidad de autoridades, políticas o eclesiásticas, de gobernar por miedo. Denuncia en vez de exorcismo. Transformar la bestia en figura política redirige la energía religiosa hacia la crítica concreta de injusticias humanas, lo que permite acciones políticas y no rituales de temor. Ética cívica. Interpretar críticamente es un deber público. La ciudadanía informada protege la polis frente a manipulaciones simbólicas. Así, la exégesis no es un lujo académico, es una técnica de supervivencia política y moral. 4. Efectos hermenéuticos e históricos, legado intelectual. Semilla de la crítica histórica, el método spinociano, género, lengua, intención, función social,
Anticipa la crítica bíblica moderna y las prácticas académicas que hoy consideramos básicas, pluralismo responsable. Abre un espacio para la pluralidad interpretativa, pero con normas. La pluralidad se tolera siempre que las interpretaciones estén sujetas a argumentos públicos y evidencias. Resignificación cultural. Cuando la investigación desplaza el mito hacia la historia, la cultura gana. Herramientas para resignificar símbolos y reutilizarlos conscientemente. El resultado es una cultura más resistente a pánicos simbólicos y más capacitada para convertir las tradiciones en recursos críticos y creativos. 5. Límites y prudencia, que no resuelve este giro. No elimina el valor espiritual del Apocalipsis, lo reubica, no ofrece pruebas forenses definitivas sobre quién es la bestia, provee un método y un conjunto de indicadores que deben ser puestos a prueba por la erudición. No promete la desaparición del mito, los símbolos migran, resisten y vuelven a usarse, la investigación atenúa el pánico pero no lo erradica automáticamente. La humildad epistemológica es, para Spinoza, condición de rigor. Interpretar es proponer inferencias plausibles, no proclamar absolutos. 6. Síntesis final, una imagen, breve y directa. Imagina el 666 ya no como una cerradura mágica que impone sumisión, sino como una inscripción sobre una puerta histórica. Al leerla con cuidado filológico, vemos la mano que le escribió, el nombre que quiso ocultar y el conflicto que pretendía denunciar. Al comprender eso, la puerta deja de ser símbolo de terror y se convierte en testimonio. Ese testimonio permite juzgar, actuar y reparar actividades humanas, en vez de postrarse ante lo inexplicable. 7. Última consecuencia práctica. Libertad intelectual igual a paz pública. La tesis política de Spinoza es sencilla y radical. Libertad de pensamiento más herramientas críticas igual a reducción del poder coercitivo de los símbolos religiosos. Aplicado al 666, la consecuencia es directa. Entender su historia disminuye su capacidad de paralizar a la comunidad y fortalece la posibilidad de una convivencia fundada en razones compartidas. La historia, cuando se contempla con atención y no como mera sucesión de fechas, batallas y reyes, se revela como un espejo del alma humana, un lienzo donde se dibujan los anhelos, los miedos y las contradicciones de quienes la habitan. No es simplemente cronología, es un flujo constante de decisiones, errores, traiciones, descubrimientos y esperanzas que se entrelazan en un tejido imposible de deshacer sin perder sentido. Cada evento, por insignificante que parezca, contiene en su núcleo la potencialidad de cambiar el curso de la vida colectiva, de alterar la percepción que una comunidad tiene de sí misma, de abrir grietas en la conciencia de la humanidad que permiten vislumbrar nuevas verdades. La historia es, al mismo tiempo, una manifestación de la grandeza y la miseria humanas. Nos muestra la capacidad infinita para la creación y la destrucción, imperios que se levantan con sudor y visión, civilizaciones que edifican catedrales y bibliotecas, y luego, en la misma página, la sangre derramada por la ambición, el odio, la ignorancia. Nos recuerda que el ser humano es un animal contradictorio, capaz de actos sublimes de compasión y belleza, y al mismo tiempo de crueldad sistemática y devastadora. Cada conflicto, cada revolución, cada descubrimiento científico o cultural es, en realidad, un reflejo de esta dualidad profunda, el eterno choque entre la luz de la razón y la sombra de la pasión desbocada. Pero la historia no es un espejo neutro, es también un campo de batalla entre narrativas. Los vencedores escriben los libros, los cronistas eligen qué recordar y qué silenciar. Esto nos obliga a cuestionar constantemente nuestras fuentes, a dudar de las verdades absolutas y a aprender que cada versión que llega hasta nosotros es solo un fragmento de un todo que nunca logra mostrarse completo. Cada mito, cada epopeya, cada relato oficial o clandestino contiene tanto lo que es como lo que fue necesario ocultar, moldeando identidades colectivas y personales con la precisión de un cincel invisible. En este vaivén, la historia se convierte en un maestro cruel pero incansable. Nos enseña que los patrones se repiten, que las ambiciones humanas siguen los mismos ritmos, que los miedos y los deseos raramente cambian en su esencia, aunque las circunstancias transformen sus formas. Nos muestra que la injusticia no es un accidente, sino una constante que requiere vigilancia, que la libertad no es un regalo, sino una conquista que debe renovarse constantemente, y que la verdad, cuando se persigue con humildad, se encuentra más en la acumulación de preguntas que en la obtención de respuestas definitivas. Aún así, la historia tiene su belleza sublime,
la revelación de que los seres humanos pueden aprender, adaptarse, crear mundos más justos y bellos, aunque solo sea por breves instantes. Que la memoria de los caídos y de los héroes invisibles puede sostener la esperanza de los que vienen después, que cada acto de resistencia, por pequeño que sea, deja un eco que puede transformarse en fuerza colectiva siglos más tarde. La historia, entonces, no es solo el pasado, es un tejido de posibilidades, un registro de la tensión entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Finalmente, mirar la historia profundamente es mirar dentro de uno mismo, ver la fragilidad y la fuerza, la codicia y la generosidad, la oscuridad y la luz. Es reconocer que, en el fondo, cada uno de nosotros es un nodo en esa vasta red de causas y efectos, un testigo y un actor a la vez, responsable de sus acciones y de la memoria que dejarán para quienes nos sigan. Comprender la historia es, en última instancia, comprender nuestra propia existencia, su transitoriedad, su potencia, su dolor y su capacidad infinita de transformación. Y en esa comprensión, en esa contemplación sin prisa ni simplificación, reside la verdadera sabiduría, la de aprender a vivir conscientes de que somos parte de un flujo más grande, eterno y misterioso, donde cada decisión, cada pensamiento, cada gesto tiene peso y resonancia, aunque solo sea percibido siglos después por ojos atentos a la lección del tiempo. La historia es mucho más que un registro de fechas, conquistas y tratados, es, en su esencia, el mapa invisible del alma humana, un testimonio de nuestras contradicciones, de nuestra grandeza y de nuestras miserias. Observar la historia con profundidad es descubrir que cada línea, cada acontecimiento, cada ciclo de poder y caída es un reflejo de la condición humana, de nuestras ambiciones, de nuestros miedos, de nuestra capacidad infinita para la creación y la destrucción. En cada guerra, en cada revolución, en cada descubrimiento científico o artístico, late un hilo común, la necesidad de sentido, la urgencia de afirmación y la lucha perpetua entre la razón y la pasión desbordada. La historia no nos enseña simplemente qué ocurrió, sino cómo ocurrimos nosotros mismos en el mundo. Es un espejo que devuelve la imagen de nuestras repeticiones, de nuestras estructuras de deseo y de violencia, de los patrones que nos condenan a reencarnar los mismos errores una y otra vez bajo nuevas formas. Los imperios que se levantan y caen, los pueblos que se someten y resisten, las leyes que se imponen y se subvierten, todo ello nos recuerda que la humanidad es un laboratorio de posibilidades infinitas, donde la libertad y la opresión, la luz y la oscuridad, se entrelazan de manera inextricable. Pero la historia no es neutra. Cada narración está teñida por la perspectiva de quien la escribe, y los vencedores escriben, tradicionalmente, la versión que se impone. Esto nos obliga a desarrollar ojos críticos, a leer entre líneas, a descubrir las voces silenciadas, los héroes invisibles y los crímenes olvidados. La historia nos enseña que la memoria no es un espejo, sino un campo de batalla donde se disputan significados, legitimidades y poderes. Cada relato oficial es un acto de poder, cada silencio, una forma de control. Comprender la historia exige paciencia, rigor y, sobre todo, disposición a confrontar la incomodidad. Los hechos no siempre nos confortan, muchas veces nos obligan a enfrentar nuestra complicidad, nuestra indiferencia, nuestras limitaciones morales. La historia, entonces, tiene también una dimensión ética, nos responsabiliza. No podemos leerla como simple entretenimiento o curiosidad académica. Cada elección de los antepasados nos condiciona, nos delimita y nos abre posibilidades. Cada victoria y cada derrota, cada acto de generosidad o de traición, nos señala caminos y advertencias. La historia nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo inmediatas, sino ecos que resuenan a través de generaciones. Nos recuerda que la libertad no es un regalo sino un desafío constante, que la justicia no es natural sino arduamente conquistada, y que la memoria de los que vinieron antes de nosotros es un espejo en el que debemos reconocer nuestro propio deber de cuidado, reflexión y acción. Y, sin embargo, la historia no es solo sombra y advertencia, también es testimonio de nuestra capacidad para elevarnos. En sus páginas encontramos instantes de extraordinaria lucidez, de belleza y de coraje. Allí resuenan los actos de quienes, frente al miedo y la opresión, decidieron resistir, crear, amar y soñar. La historia nos muestra que la humanidad no está condenada a repetir el desastre, que la tragedia se puede transformar en aprendizaje y que cada generación tiene la posibilidad de reescribir los términos de su existencia.
Cada construcción, cada innovación, cada obra de arte o de pensamiento es un recordatorio de que, incluso en medio de la barbarie, somos capaces de trascender nuestras limitaciones, de encontrar sentido y de proyectar esperanza. Finalmente, la historia es una invitación a la contemplación profunda de nuestra propia vida. Cada relato, cada crónica, cada huella del pasado nos confronta con preguntas esenciales. ¿Qué significa vivir con responsabilidad? ¿Cómo se conjuga la libertad individual con el bienestar colectivo? ¿Cómo sostener la memoria de lo que fue para iluminar lo que será? Comprender la historia es, en última instancia, comprender nuestra propia temporalidad, nuestra fragilidad y nuestra potencia, nuestra sombra y nuestra luz. Nos enseña que somos seres que caminan entre la creación y la destrucción, que nuestra vida es parte de un flujo más amplio, donde cada decisión, cada gesto y cada palabra tiene un peso que trasciende lo inmediato. Y en esa contemplación, en esa mirada que abraza el pasado en toda su complejidad, encontramos la sabiduría más profunda, que vivir conscientemente implica reconocer nuestra conexión con lo que fue y con lo que vendrá. Que aprender de la historia es aprender a no repetir los errores, a valorar la justicia y la libertad, a buscar la belleza y el sentido incluso en los momentos más oscuros. La historia no es simplemente un registro del tiempo, es la crónica de nuestra humanidad compartida, un testamento de nuestra capacidad de destruir y de sanar, de perder y de redimirse, de temer y de amar. Y reconocer esto nos permite, quizás, no solo entender el pasado, sino transformar el presente y abrir caminos para un futuro en el que la razón, la compasión y la memoria sean nuestras verdaderas guías. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.